Desde la tierra prometida, Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia, emite su señal, la estación, música y programación sin fronteras, por siempre joven. Existen mundos dentro de otros mundos en el universo, puertas dimensionales que nos llevan a otro tiempo, a otras realidades, sabidurías ancestrales que nos llevan a cuestionar nuestra realidad, verdades que están allí y hacen parte de nuestro futuro. Sonámbulos, para que ya no camines dormido. Hola, bienvenidos a este nuestro quinto episodio de Sonámbulo. Hoy tenemos un programa muy especial acerca de los viajes en el tiempo. Yo soy Sergio A.M., estoy bajo la compañía de nuestro amigo y director Álvaro Velázquez, también en la voz panelista de nuestra amiga locutora Mile Mauri. Hoy también tenemos un gran invitado. Tenemos hoy el honor de contar con el maestro, el profesor Orlando Velázquez, quien va a estar con nosotros aclarando nuestras dudas acerca del tiempo, acerca de los viajes en el tiempo. Nuestros queridos oyentes, les enviamos saludos. Gracias por estar ahí, por estar al pendiente de nuestro programa. Les recordamos que estamos en las plataformas de alojamientos digitales de podcast, como lo son Spotify, Google Podcast, Deezer, y ahora también estamos en nuestro canal de YouTube, denominado Sonámbulos. No olviden suscribirse, esto es para YouTube, y activar la campanita para que las notificaciones les aparezcan cada vez que nosotros subamos contenido digital a nuestro canal o a nuestra plataforma. Saludamos a la mesa. Voy a iniciar con Mile Mauri, por ahí dicen que primero la dama. Mile, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Sergio, hola Álvaro, profesor, muy buenas noches. Hola para todos los oyentes, un abrazo inmenso y saludos para todos. Álvaro, es el momento de que te presentes y que presentes a nuestro invitado muy especial. Adelante, amigo. Hola Mile, ¿cómo estás? Hola Sergio, ¿cómo les ha ido? Muy bien, amigo. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, que es mi padre. Un saludo para él en especial, y es con motivo de este mes, que es el mes de los padres. Hoy les traigo un tema muy interesante, como es los viajes en el tiempo. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Realidad, fantasía o mito de internet? Viajar en el tiempo y poderlo dominar, tenerlo en nuestro alcance para moldearlo, es la óptica que tenemos, o el sueño que tienen todas las personas de poder dominar el tiempo a su antojo. Muchas potencias mundiales, Sergio, Mile y nuestro invitado, que es mi padre, lo han querido dominar. Algunos líderes mundiales, dentro de los cuales se cuenta Adolf Hitler, entre otros. El tiempo. ¿Qué es el tiempo? Es una medida para cuantificar los días, los meses, los años, ese espacio temporal donde se pueden almacenar el presente, el pasado o el futuro, o solo es una invención de la humanidad. Así es, chicos, interesante, muy interesante la editorial de nuestro director Álvaro, ¿no? A mí este tema me coloca en disposición de pensar, y más allá de la editorial de Álvaro, yo quisiera presentar y conocer a nuestro invitado de la noche, pero quiero dejar que sea él mismo quien se presente y nos muestre sus credenciales. Señor Orlando Velázquez, profesor, maestro, licenciado, ¿cómo quiere ser presentado? Buenas noches. Bueno, mi nombre es Orlando Antonio Velázquez Velázquez. Yo soy ingeniero químico de la Universidad del Atlántico. Soy magíster en educación de la Universidad del Norte. He trabajado como profesor de física en el Instituto Pestalozzi sección nocturna, como profesor de química y termodinámica en la Escuela Naval de Suboficiales RC Barranquilla, donde también coordiné su proceso de autoevaluación con fines de acreditación. Fui profesor alrededor de 12 años, profesor catedrático de física y laboratorio de física en la Universidad del Norte, profesor luego de física también catedrático en el Colegio de Colón, y en los 2 últimos años anteriores a este fui el rector académico del Colegio Militar Acolsure, como les decía, durante los años 2019 y 2020. Muy bien, profe. Yo le voy a llamar profe sin necesidad de ser igualado o sin necesidad de faltarle al respeto. Se me facilita más el término. Profe, gracias. De verdad, todo un académico, de verdad, al servicio de la educación de jóvenes, de chicos y de adultos. Y en realidad, pues, yo pienso que el conocimiento se transfiere, profe, y me da mucho gusto tenerlo acá con nosotros como invitado para que nos ayude a despejar dudas de, como lo decía
Álvaro Velázquez Zárate. En la editorial no sabemos, yo en realidad no lo sé, yo creo por cosas que he visto, por cosas que he investigado en los viajes en el tiempo, pero acá está usted para que nos aclare las dudas. Usted que es, lo voy a llamar, me permito llamarle un experto en la materia. Para usted, profe, ¿qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? ¿Cómo lo definiría usted? Y nuestros escuchas en su lugar de trabajo, en su casa, en su lugar de confort, para ellos, ¿cómo definen el tiempo? Profe, me gustaría saber usted cómo lo definiría. Bueno, el tiempo para nosotros es una magnitud física. ¿Qué quiere decir magnitud? Magnitud significa que es susceptible de ser medido, y con el tiempo establecemos la duración de los acontecimientos. En la física clásica, el tiempo se concibe como una magnitud absoluta, es decir, la medida es idéntica para todos los observadores de un mismo fenómeno o de un mismo evento. Pero en la física relativista, el tiempo depende del sistema de referencia donde se esté situado el observador y de su estado de reposo o movimiento con respecto a qué entidad de ese espacio. O sea, hay dos definiciones de tiempo. El tiempo para la física clásica como algo que es absoluto, y en la física relativista el tiempo que depende, como les decía, del sistema de referencia. Por sistema de referencia todos debemos entender el punto con respecto a algo. Muy bien, profe. Sí, señor. Mejor imposible. Claro como el agua. La verdad que le agradecemos por despejar nuestras dudas, por estar acá con nosotros, ayudarnos a realizar este programa. Y pues las dos respuestas, profe, han sido muy interesantes. Pero bueno, yo quiero ya adherirme, quiero ya adentrarme en el tema. Álvaro, ¿qué tienes preparado para nosotros y para nuestros espectadores, para nuestros escuchas? Y no solo escuchas, sino también estamos en la plataforma multimedia, como lo es YouTube. ¿Qué tienes? ¿Qué preparaste para hoy? Cuéntanos. Sergio, para hoy traigo, como el tema es los viajeros en el tiempo, traigo un primer caso de un viajero en el tiempo que es muy famoso en las redes sociales, y es el caso de John Titor. El 2 de noviembre del año 2000, varios sistemas de anuncios electrónicos conocidos como BBS en Internet comenzaron a mostrar mensajes de un misterioso. Este se identificaba con las siglas de Time Travel Zero. El hombre comenzó una serie de conversaciones sobre la posibilidad de viajar en el tiempo. Hablaba del tema de como si existiera en realidad, pero con el paso del tiempo su historia fue siendo más interesante. En sus publicaciones en línea, Titor afirmaba ser un soldado estadounidense del año 2036, con sede en Tampa, Florida. Fue asignado a un proyecto gubernamental de viaje en el tiempo, enviado a 1975 para recuperar una computadora IBM 5100. Este también mencionó que en el viaje en el tiempo sería descubierto en el año 2001 por una organización europea. Este detalla el artefacto y la teoría detrás de su funcionamiento y los efectos de los viajes en el futuro. Su máquina consistía en un sistema de masa estacionaria y de desplazamiento temporal propulsada por dos singularidades duales de giro rápido que proporcionarían un sinusoide de triple estándar. La teoría detrás de la construcción de dicha máquina la habría dado el científico Frank Tipler, quien propuso que si un objeto largo y denso giraba a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, este podría permitir que el otro objeto se moviera alrededor suyo y se desplazara hacia adelante o hacia atrás en el tiempo, en la dirección de movimiento estaría dada por el sentido de giro en espiral. Esta teoría no ha sido desmentida, pero no existe en la actualidad ningún material capaz de resistir un giro a esa velocidad sin descomponerse. Claro está, se necesita un material que pueda resistir este giro dentro de este. Titor presentó pruebas de su paso por el tiempo, mostrando imágenes como prueba de su efectivo paso por diferentes momentos en la historia. Las más conocidas de estas imágenes lo muestra en la inauguración de un puente en 1941. Este se mostraba con un atuendo moderno y gafas de sol, con gente a su alrededor vestida de acuerdo a la época. Nuestro mencionado viajero desapareció en marzo del 2001. ¿Cómo les parece, chicos? A mí toda esta historia me parece súper interesante. Disculpa, Sergio. Dale, Mila, adelante, tranquila. Sí, me parece súper interesante. Yo ya había
escuchado esa historia y precisamente esa fotografía la había visto, una fotografía, no sé si la han visto, en donde se observa a Títore como en la inauguración de un puente y obviamente tiene una vestimenta totalmente distinta a la gente que tiene alrededor. Todo esto me deja muchísimo más pensativa, pero no sé si Sergio vaya a intervenir y tenga algo por decir antes de continuar con lo que les voy a presentar. Mile, pues yo lo que quiero decir o lo que quería decir es que yo, cosas como la que Álvaro acaba de relatar, las he visto en películas, las he buscado en investigaciones y la he visto en documentales, y por eso es que desde el inicio del programa les dije que yo creía o creo en los viajes en el tiempo o los viajeros en el tiempo, pero en realidad lo que yo quisiera saber o lo que yo quiero saber es el cómo, es decir, si existe una máquina. Correcto. O si hay alguna persona que tenga el secreto de cómo poder teletransportarse. Eso era lo que quería decir, Mile Mauri. Sí, porque fíjate que a mí personalmente me pasa algo, y es que yo leo historias o las veo y me parecen como tan reales y tan creíbles, porque los testimonios y a veces las pruebas, aunque con esta cantidad de cosas que existen en conspiraciones y ese tipo de cosas, y uno no sabe ni qué creer, pero sí, la mente le juega a uno muchas cosas, y en realidad yo pensaba antes de hacer el programa, yo decía, ¿qué tal que el profesor Orlando sepa alguna fórmula secreta, experimental? Yo sí me le mido como el profesor de Volver al Futuro. Claro, yo sí experimento. Como el Doc. Claro que sí. Papi, claro, chicos. Y prueba con tu hijo. No. Desde el principio dijimos que las damas primero, señor Orlando. Sí, señor. Así que primero conmigo, profe. Miren, yo antes de continuar. Yo tengo algunas cosas que arreglar en el pasado. Oh my gosh. Bien, bueno, a mí me gustaría preguntarle al profesor Orlando, pues ya que estamos mencionando esto, si esto es posible, o qué opina él de si es posible, y si existe alguna fórmula para eso, ya que él es el experto, pues que nos guíe en este tema. Profesor, adelante. Bueno, ojalá que esta respuesta no les vaya a decepcionar un poco. Yo pienso que, como cuenta Michio Kaku, que es un eminente físico norteamericano, a quien yo admiro mucho, en un libro que se llama La física de lo imposible, él cuenta que ha aprendido que la palabra imposible, el concepto imposible, suele ser un término relativo. Recuerdo, dice él en ese libro, a mi profesora en la escuela dirigiéndose al mapa de la Tierra que estaba colgado en la pared mientras señalaba las costas de Sudamérica y África. Ella decía, no era una extraña coincidencia, decía, que las dos líneas costeras encajaran tan bien como piezas de un rompecabezas. O sea, las líneas de las dos costas, la de Sudamérica y de África. Dice ella, algunos científicos, decía, conjeturaban que quizá en otro tiempo fueron parte de un mismo y enorme... De un todo. Okay. Pero decía la profesora, pero eso es una tontería. Ninguna fuerza podía separar dos continentes gigantes. Esa idea, decía ella, era imposible, era su conclusión. Ya cuando estaba más avanzado en la escuela, sigue contando el físico Michio Kaku, que estudiaron los dinosaurios. Esos dinosaurios nos traen a Álvaro y a mí muchísimos gratos recuerdos. Estudiamos los dinosaurios. Él decía, el profesor en ese entonces, ya no era la profesora, sino un profesor, decía, se preguntaba, ¿no era extraño que los dinosaurios dominaran la Tierra durante millones de años y que un buen día desaparecieran todos? Nadie sabía por qué habían muerto, seguía diciendo el profesor. Algunos paleontólogos pensaban que quizá un meteorito procedente del espacio había acabado con ellos, pero eso era imposible. Les repito, ya van dos imposibles. Dos imposibles. Y algo que pertenecía más al ámbito de la ciencia ficción. O sea, lo que nosotros algunos llamamos como imposible, entonces lo trasladamos a la ciencia ficción. Hoy, fíjense ustedes, hoy sabemos por la tectónica de placas que los continentes se mueven. Sí, se mueven. Y correcto. también que es muy probable que hace 65 millones de años
un meteorito gigante de unos aproximadamente 10 kilómetros de diámetro chocara con los dinosaurios y con buena parte de la vida de la Tierra, acabando con la vida y con los dinosaurios. Dice el profesor Michio Kaku: durante mi no muy larga vida, que él tiene más o menos mi edad, he visto una y otra vez cómo lo aparentemente imposible se convertía en un hecho científico establecido. O sea, siguiendo esa línea de razonamiento, yo realmente pienso que lo imposible es solamente aquello que no hemos en el momento... Ha sido descubierto. Sí, logrado saber cómo podríamos hacerlo. Ahora, también es que uno tendría que ponerse a pensar lo siguiente: ¿cuánto ha avanzado el mundo en 2 siglos? Imagínense entonces nosotros si fuésemos a una civilización que nos lleva, por no decir tanto, nos lleva 500 años, ¿cuánto ella no tendrá de avance si sigue en la misma trayectoria nuestra? O sea, lo imposible es lo que no hemos vivido, y el tiempo, o sea, lo que no hemos podido aún dilucidar, o lo que no hemos podido resolver de manera científica. Pero creo que día a día estamos haciendo eso, porque si a alguien le hablaran de toda esta maravilla, sobre todo en mi vida, toda esta maravilla que tenemos ahora y que ustedes dominan muchísimo, como es la tecnología de la computación, de todo esto, esta maravilla, si a alguien le hubieran hablado hace un tiempo, hubiese pensado que estaban hablando de ciencia ficción. Así es, profesor. Muchísimas gracias. Y le digo de mi parte que su respuesta no me decepciona, al contrario, para mí es esperanzadora. Yo me considero escéptica, no le cierro la puerta prácticamente a nada, soy muy, muy receptiva de las cosas, y creo, es decir, no me niego a la posibilidad de que las cosas puedan ser posibles. O sea, estoy de acuerdo con que lo imposible es lo que aún no se ha descubierto, profesor. Muchísimas gracias. No sé si los muchachos van a intervenir, si tienen algo que intervenir, porque les tengo una historia muy interesante que contar acerca de un viaje. Adelante, Mile. Adelante, Mile, cuéntanos esa historia. Bueno, profe, imagínese que esta respuesta usted, como ya lo había dicho, pues me parece interesantísima, y le voy a contar una historia de un vuelo que se llama vuelo 914. Ese fue un vuelo de la aerolínea Panam. Cuentan que en julio de 1955 no se ha definido exactamente, algunos dicen que el día 13 o el día 2 de ese mes, un avión de la línea aérea Pan American, a cargo del vuelo 914, volaba de New York a Miami, ¿no? Partió hacia su lugar de destino con 4 tripulantes y 57 pasajeros. Ojo con esto. No mucho después, la señal de vuelo se desvaneció súbitamente de los radares y no volvió a dejarse ver. El avión se desvanece en la zona conocida, que ya todos lo hemos escuchado alguna vez en la vida, el Triángulo de las Bermudas, y nunca más se supo de dicha nave. Se creyó que ésta había caído al océano. La insólita desaparición desencadenó la búsqueda de la aeronave, pero no hubo suerte. La única explicación para lo acontecido fue que debió estrellarse en algún punto del océano, ya que en tierra no se encontraron restos ni del avión, ni mucho menos de las personas en las que viajaban en él. Las familias recibieron una compensación monetaria por parte de la aerolínea, aunque lloraron a sus seres queridos, pero el tiempo pasó. 37 años más tarde, el 9 de septiembre de 1992, algunos dicen que fue el 13 de mayo, en el aeropuerto de Caracas, Venezuela, el controlador aéreo Juan de la Corte recibió una señal de contacto de un avión que ni siquiera estaba en el radar. Su piloto lo identificó como el vuelo 914 de Panam, volando de New York a Miami. Este pidió pista para aterrizar. Cuando el viejo DC-4 se plantó en la pista, el piloto comprobó a través de la radio locación y fecha.
Lo que escuchó lo hizo entrar en pánico, me imagino esa situación. Y junto a sus tripulantes y pasajeros no menos aterrados, levantó vuelo nuevamente. Aunque algunas versiones afirman que la nave nunca más reapareció, otras afirman que regresó a su lugar de destino, Miami. Según esta última referencia, los tripulantes y pasajeros, quienes no habían envejecido ni un poquitico, fueron exhaustivamente interrogados. Desafortunadamente, ninguno pudo aclarar el misterio de sus 37 años de vuelo. De vuelta a sus hogares, retomaron sus vidas y se acomodaron al nuevo escenario de la época que la época exigía, ¿no? Esta historia es de Weekly World News, que es un semanario estadounidense dedicado a este tipo de temas. ¿Cómo les parece esto que les acabo de relatar, muchachos? Bueno, yo antes de seguir el rumbo del programa, quiero decir lo siguiente para nosotros, Señor. Es decir, para la mesa virtual, para los panelistas, como para nuestros amigos oyentes y para nuestros amigos de la plataforma YouTube, de la plataforma multimedia. Cuando nuestro audio más o menos sea como la voz de los Transformers, o nuestro audio se escuche como cuando se está perdiendo la señal de los teléfonos móviles o celulares, no es que obedezca a nuestros equipos, obedece a que el ancho de banda de la navegación de los datos de Internet han sido restringidos por orden del presidente Duque en Colombia, en nuestro país. Entonces, quería hacer esa aclaración antes de que Álvaro interviniera. Adelante, compañero. Bueno, no, yo te digo que yo tengo el ambiente propicio para los viajes en el tiempo. Hay como una tormentica acá de este lado. Álvaro, acá también. Álvaro, acá también. Lo que no estoy es cerca de la placita para el rayo que caiga en el reloj. ¿Cómo hacemos? Si escuchan los efectos especiales, es que acá hay como una especie de tormenta ambientando el viaje en el tiempo. Total, sí, señor, total. Así es, totalmente. Bueno, yo lo que opino frente a la historia de Mile Mauri es que yo soy muy, muy creyente en todas estas cosas. De hecho, por eso estamos haciendo este programa. Pero de todas maneras tenemos que apoyarnos en las bases científicas y en las bases teóricas que nos las podría brindar un experto, como lo es mi padre, que es profesor, y que él podría brindarnos y apoyarnos en eso. Frente a ese tema del Triángulo de las Bermudas, pues no solo se ha perdido ese avión, hay miles de embarcaciones que se han perdido y que no saben su paradero. Así que explicación científica, de pronto lógica, le tendríamos a eso. Nadie lo podría explicar, nadie lo podría decir. Pero yo, si me lo preguntas a mí, yo pienso que hay como una especie de portal allí donde ese espacio viajas a otra dimensión, a otro tiempo, o no sé si sea como una especie de teoría de cuerdas. No sabría de pronto cómo explicarlo allí. Pero ese caso que expresa Mile Mauri, Sergio y padre, ya han habido otros casos. Hay incluso un avión que el hombre iba en esa misma trayectoria de Miami a Nueva York, y el hombre le dice que se armó como un torbellino en el aire, el piloto se armó como un torbellino en el aire, y que su avión luego apareció en otro lado, y que lo que él estaba viendo no concordaba con la ruta de vuelo que él tenía, y que luego, cuando salió de ese torbellino, entró nuevamente, su reloj había perdido media hora de vuelo. ¿Dónde estuvo en esa media hora de vuelo? Como decía mi abuela, cógeme ese trompo en la uña. Claro, sí, totalmente. Yo, con respecto a lo que estamos hablando del Triángulo de las Bermudas, yo he visto y he escuchado muchas historias, he visto muchos videos, y la verdad, no sé si ustedes han tenido, bueno, Mile Mauri sí sé, si ustedes han tenido, cuando digo ustedes me refiero a Álvaro y me refiero al profe Velázquez, al profe Orlando. La pregunta es la siguiente: hay una película de un maestro cinematográfico, director de cine, que se llama Christopher Nolan. A él le gusta jugar mucho con los viajes temporales y con las líneas paralelas. La película se llama Interestelar. Es una película protagonizada por Matthew McConaughey y por esta niña Anne Hathaway. Entonces, ¿qué es lo que trato de decir? Que pinta el mismo escenario, pero no de pérdida
en algún portal o en algún agujero negro, sino de que cuando ellos se van de tierra, y esto me gustaría, profe, saber si esto es cierto o no, cuando ellos se van de tierra y ellos van al espacio, ellos allá no envejecen. Ellos cuando regresan, él encuentra a su niña de ¿qué? De 12 años. Él se va y deja a su niña de 12 años, 11, 12 años. Y cuando él regresa, su hija es una anciana que ya está para morir. Entonces, pues, mire que lo explicaba Milena Mauri con el vuelo que se perdió y que apareció nuevamente en Venezuela, pidiendo pues pista para ese aterrizaje. Profe, entonces yo quisiera saber, esta es mi pregunta, yo quisiera saber si en el espacio, fuera de la atmósfera, donde no hay gravedad, el tiempo transcurre más lento en cuanto al envejecimiento cronológico, profe. Bueno, hay que, vamos a aclarar algunas cosas. Sí, señor. Hay unos sitios en donde si tú no estás atraído por la gravedad terrestre, podías estar atraído por otro tipo de gravedad. O sea, son zonas, tienen que ser zonas específicas donde no alcance la fuerza de atracción de ningún planeta para considerarlo como un vacío. Pero creo que deberíamos tener además claro algo. Ustedes se imaginan, vuelvo a repetirles, si alguien se hubiese, poniendo que fuese posible, si hubiese dormido 5 años y de esos 5 años, 2 de ellos hubiesen coincidido con la pandemia que estamos atravesando, ¿ustedes creen que él no se maravillaría de lo que le contamos de la gente que ha muerto? O sea, si no estás en un tiempo determinado, si no estás en una zona determinada, ese paso del tiempo no lo vas a experimentar. Y eso ya lo han dicho grandes físicos, incluso como Albert Einstein, de que la persona va a tener un tiempo diferente y por lo tanto un envejecimiento de manera diferente. No sé si eso responde a la pregunta. Claro que sí, profe. Y pues eso que usted acaba de relatar es tan impresionante que cuando usted estaba colocando el ejemplo de lo de la pandemia y la persona que estuvo dormida durante 5 años y pues lo tomó la pandemia, al despertar y contarle pues la cantidad de millones de personas en el mundo que han perdido la vida, pues obviamente cuando usted expresó eso me sonreí, porque es algo que tiene mucha, o sea, no es que tiene mucho, es muy real. Es muy real lo que usted acaba de decir y yo no lo había visto desde ese punto de vista con la pregunta que le había hecho. En realidad, pues, para mí es muy placentero tenerlo acá con nosotros porque usted va a ir desglosando el tema y nos va a ir guiando a través de las cosas que para nosotros, pues, son desconocidas. Álvaro, no sé si tienes algún aporte. Humilde. Sí, yo quería preguntar algo, pero adelante, Álvaro. Ahora que Álvaro... No, yo pienso que tenerlo a él es como la luz en el camino ya, porque nosotros, oye, los efectos especiales, amigo, yo creo que puedo experimentar el viaje en el tiempo. ¡Tararán! Amigo, ¿sabes de qué me acordaba yo cuando mi papá estaba hablando lo de la pandemia? Yo me acordaba de que hay un video, un meme, donde el man está montado en un DeLorean y se baja el DeLorean y le pregunta al tipo que está haciendo los perros, ¿en qué año estamos, amigo? No, en el 2021. ¿Todavía hay pandemia? Sí, vámonos, papá. Que por aquí todavía hay pandemia. Imagínate. Bendito. No sé si lo han visto, pero el man está en un DeLorean montado y se baja el DeLorean y hace ese chiste ya, pero una vaina bien hecha ya. Claro. Vámonos. Y el man se monta otra vez en el DeLorean. Vámonos aquí que está ahí. Imagínate, están saltando en el tiempo para llegar en un año donde ya se hubiese... Si a nosotros nos hubieran dicho, o sea, si a mí particularmente ese ejemplo que pone mi padre ahí y dice que nos hubieran contado la pandemia, yo no lo hubiera creído. Yo hubiera dicho, no, esta gente está loca, que vas a ver con tanta tecnología que hay. Es lo que creemos, es lo primero que creemos, que la gente está desquiciada. Y sabes algo, que en esa historia de John Titor, yo que estuve leyendo y documentándome, él dice que iban a haber varias pandemias. Él lo dice. Entonces, prosiga usted, compañero.
Adelante, Yo para el Mili. profe tengo una pregunta. Sí, profe, yo quiero preguntarle si en física usted como profesor, una persona tan preparada y que se mueve mucho en ese ambiente, si realmente ustedes manejan en los términos puertas interdimensionales, agujeros de gusano, pues el triángulo de las Bermudas, pues yo pienso que eso sí, y también de paso si no, pues me lo aclara. O sea, pienso si de verdad ustedes manejan eso, esos conceptos, profe. Sí, pero básicamente yo quisiera que nos enfocáramos, y luego les cuento por qué yo quisiera que nos enfocáramos en la parte que tiene que ver con agujeros negros. Ese tema yo lo he tratado mucho con mis alumnos de bachillerato del Colegio Colón, y lo que a mí me parecía como tan evidente, ellos lo ponían mucho en duda. Todo dependía también de dónde lo trataba, si lo trataba en los primeros cursos o ya en los cursos más avanzados. O sea, parece mentira, pero no es fácil entender que puede haber una zona del universo, y ya eso está debidamente comprobado, una zona del universo en donde hayan muchos residuos de estrellas, es decir, la cantidad de estrellas allí metidas, lo cual hace que haya una fuerza gravitacional extremadamente grande, que ni siquiera la luz que entra allí puede salir, o sea que queda allí atrapada, y por eso esos agujeros se llaman agujeros negros, porque ahí no hay luz, porque ellos la atrapan. La absorben. La absorben por la gran cantidad de fuerza gravitacional que hay. A uno le cuesta trabajo creer que la fuerza de gravedad pueda, o la fuerza gravitacional pueda absorber la luz, pero se ha mostrado inclusive en la cuestión espacial, se ha mostrado que puede que algunos rayos de luz de nuestro Sol, estoy hablando en nuestro grupo galaxia que están alrededor de nuestro Sol, hay algunos rayos del Sol que son desviados por una inmensa masa y hacen que nosotros veamos a determinadas lunas, las veamos en una posición que realmente no están en ese momento por la desviación de la luz. Porque es que lo que hay que entender es que todo lo que nosotros vemos es a través de la luz, y lo que escuchamos es a través del sonido. Si no tuviésemos vista, Dios no lo quiera, no miraríamos la maravilla del universo que tenemos. En efecto, sí, profe. Okay. Así es. Profe, y es que una vez hablando con un grupo de amigos, yo citaba que el universo es tan inmenso que probablemente nosotros no conocemos ni el 2% de las cosas, como usted lo acaba de explicar ahora, de los agujeros negros y las puertas o los conductores tridimensionales que pueden llegar a ser, o cuántas galaxias en realidad existen. O sea, son preguntas que nos surgen. Entonces yo hoy quiero relatar una historia que yo en realidad la primera vez que la vi fue en Discovery Channel, uno de estos canales en los sistemas de cable que tenemos en casa, acerca de un individuo que viajó en el tiempo. Pues es lo que relata o lo que citó el documental en Discovery Channel, y pues tenía ciertas pruebas. Entonces quiero disponerme a compartir con ustedes esta historia para posterior a ello poder analizarla con usted, profe, y con nuestros compañeros en esta mesa virtual. Bien, la historia comienza el 23 de abril del año 2006 o 2006, cuando un hombre apareció en las calles de Ucrania, aparentemente desorientado, vestido con ropa muy antigua, y tenía una vieja cámara en sus manos. La cámara no nos explican si es aquí de video o de fotos o fotográfica, pero digamos que es fotográfica, exactamente. Las autoridades ucranianas le ofrecieron ayuda, ya que el sujeto, desconcertado, preguntaba sobre una calle que en realidad no existía, para lo cual le pidieron que se identificara, y es aquí donde comienza lo extraño, lo abrumador y lo simpático
o pintoresco de esta historia. El hombre poseía un antiguo pasaporte soviético, es decir, estamos viajando en el tiempo en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que había sido emitido en el año, 1950. El pasaporte era auténtico, legítimo. El hombre fue llevado al hospital para que valoraran su estado de salud. Me imagino que en ese estado de salud también el estado mental, su salud mental, mientras que los médicos revisaban su caso. El individuo manifestó llamarse Sergei Ponomarenko, es tocayo en ruso o en soviético, Sergei de Sergio. Preguntó la fecha, profe, preguntó la fecha y Alvarito, presten atención a esto, preguntó la fecha y afirmó que venía del año 1950. Este relataba que se encontraba realizando fotografías cuando de pronto vio un objeto, ojo con esto, Álvaro, que esto lo hemos hablado también en el primer programa, vio un objeto volador en forma de plato o de platillo. Tras fotografiarlo, repentinamente apareció en Kiev en el año 2006. ¿De acuerdo? Apareció en el año 2006 en Kiev, tras el suceso de las fotografías. Este aseguraba que en su cámara se encontraban todas las fotografías sin revelar. Estamos hablando de fotografía analógica, todavía nada digital, nada de lo que conocemos en nuestros días o en nuestra era. Para estos oyentes que son muy jóvenes y estos youtubers que son muy jóvenes, que también están allí observando videos y mirando cosas en la plataforma para adentrarlos en la cuestión cómo era todo antes de llegar a lo digital. Los millennials. Exactamente, a los millennials y a los centennials. Bien, entonces, esa técnica de revelado se había dejado de practicar hace más de 30 años, por lo cual tuvieron que contactar a un experto para revelar la película fotográfica, el cual se encontraba intacto. Cuando digo el cual, es la película, ¿de acuerdo? Dicha película había sido dejada de fabricar en los años 70, en los 70s. Al ser revelado, las autoridades encontraron varias imágenes de Kiev, unas décadas atrás. Entre las imágenes había un retrato donde aparecía una joven en compañía de Sergei, vistiendo el mismo atuendo con el que fue encontrado ese día. Es decir, el mismo atuendo que tenía Sergei es el de las fotografías. Pero además, entre estas fotografías reveladas se encontraba la inquietante imagen capturada de un ovni, un objeto volador no identificado, pero el exterior de ese ovni. Un par de días más tarde, Sergei desapareció de su cuarto sin dejar rastro alguno. La cámara de seguridad de la clínica o del centro médico captó el momento en que entró a su habitación o a su cuarto, pero nunca se le vio salir de él. Una investigación llevada a cabo encontró que durante los años 60 en la Unión Soviética, recordemos que hace un momento atrás, unos segundos atrás, la cité, efectivamente existió un hombre llamado Sergei Ponomarenko, el cual fue declarado como desaparecido. Se descubrió que la mujer de las fotografías reveladas era Valentina Kurish, la novia de Sergei, que aún vivía en Ucrania. Valentina poseía más fotos de cuando era joven y novia de Ponomarenko. La dama comenzó a llorar mencionando que nunca más le volvió a ver, es decir, nunca más volvió a ver a Sergei. La policía encontró a Valentina y esta relató que lo volvió a ver en el año 1970, cuando de nuevo sufrió un salto temporal, viajando esta vez al año 2050, donde inexplicablemente logró enviar a su mujer una fotografía desde aquel año hasta 1970. Es decir, en el año 2050 se hizo una fotografía, digamos una selfie, para ir ubicando a la gente joven, a los centennials y a los millennials en la onda de hoy día de nuestra era. En esa época, 2050, en aquel año, logró hacerse la selfie y enviarla al año 1970. En la fotografía tenía escrito un mensaje que decía: estoy bien, trataré de volver tan pronto como pueda. Después de esto, nunca más se volvió a saber de él. Esta historia es de un programa llamado Viajeros en el Tiempo, capítulo 3 de la serie Aliens, documentales de ficción producidos en Rusia. ¿Qué tal esta historia? ¿Qué opinan? Me gustaría conocer las opiniones y los conceptos de ustedes. Bueno, ¿qué te digo? Yo ya he escuchado varias
historias en Internet, y en Internet hay muchas, pero debido a esto de los viajes en el tiempo, yo te podría decir que Internet ha ayudado mucho a mitificar o a decir si crees o no crees. ¿Por qué? Porque Internet ha abierto esa puerta. Hablo yo de mi época, porque en mi época antes obteníamos el conocimiento a través de ir a la biblioteca, de leer libros. Hoy en día prendes el computador e ingresas a él y la web te lleva a todos lados y te abre una serie de conocimiento al cual años atrás no lo teníamos. Así es. Hablando de eso que tú dices, Sergio, no nos vayamos tan lejos. Yo pienso, por ejemplo, el otro día que estábamos hablando de un programa que teníamos, que estábamos hablando de los inventos que había hecho Tesla. ¿Sí te acuerdas? Claro que sí. Eso, chicos? Claro que sí, lo recuerdo. Claro, lo recuerdo. Recuerden que Tesla estaba diciendo que en el futuro habrían aparatos o dispositivos con los cuales nos comunicaríamos, con los cuales enviaríamos mensajes. O sea, ¿cómo él sabía eso? Exactamente. Vayámonos ahí un poco más atrás. Vayámonos un poco más atrás. Julio Verne. Si tú lees literatura de Julio Verne, tú vas a ver que el man es un entendido. ¿Cómo supo él todas esas cosas? Da Vinci también. Ahí está el detalle. Da Vinci, muy bien. O sea, no sé, yo soy creyente. Yo sé que de pronto mi papá iba a decir, bájate de la nube, pero yo soy creyente y creo que hay muchas cosas anómalas, llamémoslo que como un déjà vu de la Matrix, que la Matrix no logra controlar porque son historias que se salen de lo común, Sergio. Y no solo de pronto estas historias que estás comentando tú, la que comentó Mile Mauri, la que comenté yo. Hay cientos, por no decir miles, de historias en el Internet acerca de viajes en el tiempo. Algunas podrán ser mentiras, otras no. Ahondeando en este tema, dicen que un padre en la iglesia, de apellido Peregrini, junto con otros científicos, y estaba mi amigo Joseph Goebbels, y estaba mi amigo, el inventor de los cohetes, científico nazi también, y crearon lo que llaman ellos, y que se me escapa el nombre ahora, como un cronógrafo, el cronógrafo, algo así, donde ellos podían ver imágenes del pasado. ¿Cuál es la teoría en la que ellos se basan? Que en el tiempo queda grabado el audio de las cosas, como la base que usaron ellos es como tú sabes que cuando antes grababan en los acetatos, graban la vibración del sonido. Esa parte nos la podía pronto aclarar un poco mi papá, del sonido. Dicen que así queda en el espacio temporal las vivencias y todo lo demás, y que a través de ese invento ellos lo traían y podían ver. Dice el artículo que ese aparato lo inventaron y pudieron ver muchos hechos de la historia, y vieron y tomaron unas fotos de cómo había pasado la crucifixión de Cristo y todo lo demás. Pero voy al pero, y es que la iglesia tiene una parte donde dice una ley que ellos inventaron, digámoslo de esa manera, donde ellos le prohíben a los curas o a los sacerdotes que puedan acceder a este tipo de aparatos o verlos. Entonces tú dices, bueno, si el aparato no existe, el tal cronógrafo ese, donde pueden ver imágenes del pasado y sonido, ¿para qué te vas a poner a pendejear prohibiendo una vaina que no existe? Se los dejo ahí en el tinterillo. Sí, así es, tiene cordura. Profe, sí. Dale, Mila, adelante. Para de pronto reafirmar lo que dice Álvaro, el hecho de tener ahora como tanto acceso a la información es como un arma de doble filo, porque sí, ahora tenemos mucho más facilidad para tener la información, pero teniendo en cuenta también que se presentan demasiadas cosas falsas, también eso hace que uno se vuelva incrédulo ante cosas que realmente sí puedan estar pasando. Yo sé que el profe, como dijo Álvaro, el profe de pronto se estará sonriendo allá escuchándonos a nosotros hablar todas estas cosas y creyendo en eso, ¿no? Pero, o sea, eso lo hace entrar a uno en una ambivalencia, ¿no? Entre
wow, sí, tengo más acceso a la información y sí, mira que esta persona dijo ahí escrito y tal, pero puede ser algo falso, y entonces te hace también de pronto negarte a la posibilidad de obtener más conocimiento. Adelante, Sergio, era lo que quería aportar. Muy bien, Mile, gracias. Profe, pues yo quisiera que usted nos diera su opinión acerca de la historia de el individuo. Cuando digo individuo no es por hacer un término despectivo, sino pues de este personaje llamado Sergei, que pues envió fotografías y pues se comunicó con una persona, es decir, él en el futuro se comunicó con una persona del pasado a través de una fotografía. Profe, ¿qué podríamos decir ahí? De pronto pues son ilusiones nuestras, de pronto pues estamos llenos de ciencia ficción, como usted lo explicaba ahorita, de cosas muy superlativas en cuanto a maravilla, profe. Sí, yo quiero ponerlos a ustedes a dudar un poquito. Miren, ustedes conocieron los rollos fotográficos que usábamos antes. Claro, profe, claro que sí. Sí, profe. No, si nosotros le mostramos esos rollos a un niño en este momento, él no sabe para qué se usaban. Y nosotros después de las fiestas, teníamos que en que esa cantidad de rollos teníamos que irlas a revelar a un almacén fotográfico para tener las evidencias de que le festejamos el cumpleaños a alguien. Y muchos salían velados negros. Sí, qué horror. Si no salían, inclusive. Pero mire cómo ha cambiado eso de la fotografía, ya no es así. Ya eso inclusive uno mismo la puede, frente al computador allá en el almacén fotográfico o en el sitio, lo puede uno mismo imprimir y todo eso. Entonces, cuando uno habla de que se trajeron unas fotografías, ¿de qué tipo de fotografías se trajeron? Es la primera pregunta que uno hace, porque si algo duró 50 años, 30 años, tiene que tener una tecnología diferente a la que usábamos en ese entonces. Claro que Correcto. sí, profe. Claro que Sí, sí. claro. Buen punto, porque él está en el año 2050. 2050 y la envió el año físicamente sea 1970. resistente, claro. Sí, o sea, si lo de 1970 y lo del 2050 es Un salto grandísimo. La fotografía es muy variable. Estamos hablando de 80 años, profe, disculpe que le interrumpa. 10 generaciones. Serio, pero ¿no será que él envió el celular? Profe, prosigamos, profe. Muy interesante el concepto que usted está emitiendo. Hasta eso. Si alguien nos hubiese dicho hace 20 años que íbamos a hacer todas estas maravillas con el celular, no lo hubiéramos creído. Sí, en efecto, mira, estamos comunicados a través de la tecnología en diferentes partes. Yo pienso que hay algunas cosas de esas que son un poquito, o sea, que hay que ponerle como un La sedazo perspicacia. de duda. Sí, porque no puede que no todas sean, pero le repito con lo que yo empecé y por qué me gusta el pensamiento de Michio Kaku, que él es norteamericano, a pesar de que él es de descendencia japonesa, pero él es nacido en Estados Unidos. Él manifiesta que para él todo es posible. Pero obviamente cuando hablamos de cosas así, que uno trata de buscarle dónde está la explicación científica. ¿Dónde está el truco? Porque parece que ahí sí parece en ese relato que hubiese como una relativa falla. Lo cual no quiere decir que no haya pasado, sino que tal vez fue mal contado. Sí. Y entonces ahora asalta otra cosa. ¿Cómo contaríamos nosotros lo que pasa en este momento? Tiene que ser con la tecnología que tenemos en este momento. Sí, totalmente. No contarla con otra tecnología. Sí, así es, profe. Estoy de acuerdo con lo que acaba de decir. Hay bastante tela para cortar en eso y por eso este es un tema supremamente interesante y es bueno tratarlo con amplitud de mente. Sí, señor, totalmente. Eso es muy claro. Porque negar por negar no tiene sentido. Totalmente. Como les decía,
Es fácil negar que lo que pasó con nuestros amigos los dinosaurios y poco a poco se ha ido dando cuenta de que esas situaciones ellos sí estuvieron y eso pasó así más o menos como lo está relatando la ciencia en este momento. Yo tengo un amigo que sabe mucho de dinosaurios, lleva 97 páginas en su libro, entonces podríamos preguntarle a él y él nos haría si usted quiere pasar una tarde exhaustivo investigación. Si quiere pasar una tarde escuchando a alguien sobre dinosaurios, hable con el amigo de Álvaro. Profe, adelante, Mile, adelante. El amigo de Álvaro, que al finalizar la reunión me puede pasar el número de teléfono, por favor. Oh, mire, Mauri. Hablemos de dinosaurios. No, pero tengo una pregunta muy importante para el profe, además de hablar de dinosaurios. ¿El profe toma café? Sí, señorita. ¿No? Ah, ok. Sí. Ah, bueno, está bien, profe. Adelante, muchachos. Profe, yo siempre he querido, más allá de su definición, de su concepto, siempre he querido saber esto. Profe, ¿los déjà vu son pequeños viajes en el tiempo o pequeños saltos temporales que experimentamos nosotros? ¿O qué son los déjà vu, profe? De hecho eso es así como tú lo estás diciendo, son pequeños saltos y que nos maravillan cuando suceden, pero no siempre pasan. Eso tiene que ser algún asunto que deja como un impacto tan grande que lo recuerda a uno de esa manera, porque la verdad es que son muy pocas las personas que no han experimentado déjà vu. Correcto. Profe, otra pregunta. Papi. No, hay ocasiones en que uno dice, esto lo viví. Yo lo viví, claro. Papi, una vez estábamos en el Buenavista, tú y yo comiéndonos un helado y tú expresaste eso. Y dije, sabes que Álvaro, ya esto ya pasó, ya esto lo hice. No sé si te acuerdas de ese suceso, estábamos comiéndonos un par de conitos. Sí, es que nos ha pasado a todos. Entonces, pero yo quiero pasar ahora de entrevistado a entrevistador. Sí, señor, adelante. Bien pueda. Dile un déjà vu que te haya sucedido. Profe, citarlo ahora mismo sería mentirle, pues sí he experimentado, pero antes de continuar de ser la entrevistada y si no tiene más preguntas, quiero decirle, profe, y a los compañeros, si existen los viajes en el tiempo, ¿por qué no les traen a uno un tráiler de cómo le va a ir con X o Y personas? Una pequeña muestra, o sea, si eso es posible, ¿por qué no le muestran a uno siquiera 3 minutos y pum, y ya uno echa para atrás la cuestión? Ojalá llegáramos a ese momento. Mira, yo voy a asumir... Muy buena apreciación de Mile Mauri, ¿eh? Muy buena. Sí, mira, yo voy a coger la pregunta de mi papá. Yo sí he tenido varios déjà vu. ¿Lo recuerdas así? Sí, por ejemplo, ese que les conté con él, el déjà vu fue de él. Estábamos comiéndonos un helado, y hablando vainas entre él y yo ahí. Yo estaba saliendo de Home Center y él, nos íbamos a encontrar, él me iba a dar un dinero, era para Josué, papi, una leche de Josué, si no estoy mal. Y nos pusimos a hablar, nos comimos un helado, hablamos y él salió con esa expresión. Yo personalmente tendría varios, pero yo te quiero... Ya que estamos hablando de los viajes en el tiempo, mi anécdota es la siguiente. Yo tuve un accidente hace 4 años atrás, yo se lo conté a Sergio, sí, la familia Mauri no lo sabe, en el que caigo y me rompo varios discos en la columna y por eso tengo 2 varillas y 8 tornillos en la columna. Pero antes de que me sucediera eso, no sé si lo llamamos déjà vu, no es un déjà vu porque no es un déjà vu, pero yo sí tenía un presentimiento de no hacer lo que iba a pasar al día siguiente. Yo no quería ir y yo siempre le hago caso a mis presentimientos y ese día fallé. Yo siempre soy de los que dice, algo está pasando, no voy a hacer eso, no lo voy a hacer y no lo hago. Y ese día fui. Mira, mi esposa me dijo, yo no quiero que vayas a eso. Mi hija más pequeñita se acercó, papi, yo no quiero que vayas a eso, no vayas a comprar las botas, no. Mi hijo también, no vayas, o sea, todo apuntaba, no vayas. Y pum, me caigo al día siguiente. Entonces, no sé, yo pienso que internamente podríamos tener como presagios de nuestro futuro o nuestras
nuestras vivencias futuras, pero tenemos que saber entender a nuestra mente o a nuestra conciencia, ¿ya? Y para terminar de enrolar la cosa, ayer me estaba viendo una película con Keanu Reeves que se llama Réplicas. Réplicas, donde toman la conciencia de la persona y la replican. Y el tipo viene y clona a sus familiares porque mueren y establece la conciencia de ellos, de su hija, de su esposa. Y yo viéndome eso, yo llegaremos a tener esa tecnología donde ya no podamos morir y clonarnos. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la oveja Dolly, creo que era que se llamaba, que la clonación de la oveja Dolly, por allá en los 2000, la clonación, y fue posible la clonación de la oveja Dolly, y ahora poder trasplantar nuestra conciencia. Y tú te imaginas con buen dinero, un tipo bien millonario, con buen dinero, y diga, hey, ya estoy llegando a los últimos haberes de mi existencia, necesito un cuerpo nuevo, clóname, nueva identidad, Yo sé que es de pronto ciencia ficción, pero ¿quién quita y puede hacerlo? ¿Quién quita y sea verdad? Entonces no sabemos si el cerebro de Walt Disney está por ahí o el de Albert Einstein, que dicen que lo diseccionaron. Ya estamos hablando paja, pero bueno. Profe, la otra pregunta. Y resulta que si ustedes analizan, los que van a hacer los primeros viajes van a ser los millonarios. Para no todo el mundo. Primero, porque una empresa privada que produzca un avión que vaya a varios sitios del universo tiene que ser una empresa bastante sólida económicamente hablando, y los viajes tienen que ser costosísimos. Costosos, sí, señor. Sí, eso no es para nosotros, asalariados, eso es para millonarios. Profe, yo tengo más que una pregunta, es una duda. Es la siguiente, profe. ¿Por qué siempre vienen los viajeros en el tiempo y por qué nosotros no vamos? O sea, ¿por qué ellos vienen del futuro al pasado o lo que es para nosotros nuestro presente? ¿Por qué nosotros no vamos allá al futuro? Es decir, ¿por qué nosotros no viajamos al 2050? O sea, es una duda que tengo, no es una pregunta, es algo como que... Mira, yo te la voy a contestar por él. Uh-huh. ¿Puedo contestártela, Sergio? Sí. Sergio, no tienes billete. Ay, no sean así. Yo pensé que ibas a salir con otra vaina, Álvaro. Serio, te hace falta billete, pero si tú fueras Tesla o por serio, ya hubieras viajado. Pero que ustedes no lo saben. Es más, miren, les acabo de inventar en estos segundos una teoría conspiratoria o conspirativa. Me disculpan ahí el término. Conspiranoica. Bueno, miren, les voy a decir. Alguien viajó al futuro y vio que en el futuro tuvimos nada el planeta y fue un chino, creó el COVID para ver si nos acababa en este año. Vieron que sí viajaron del futuro para acá, pero que somos más malos y nada, no pudimos con el COVID. Ha vuelto mal Emilia Mauri. Bueno, jóvenes, miren, discúlpenme. Muchas gracias por la invitación. Ojalá mi participación haya sido del agrado de sus oyentes. Y les reitero que con gusto estoy atento a cualquier requerimiento de ustedes y a sus gratas órdenes. Pero no quisiera dejar de responder la última pregunta. Sergio, adelante. Sí, para ya. Nosotros, el profe va a responder. Para nosotros hacer esto necesitamos tecnología. Y para comprar tecnología necesitamos dinero. O sea, tiene que ser una persona que realmente no tenga los problemas o las situaciones económicas que nosotros tenemos. Claro. Sino que pueda darse el lujo de empezar a comprar cosas. Los muchachos ahora hacen muchas cosas con pequeños gastos, porque ahora hay mucho implemento, capacitores, resistores, cantidades de cositas que sirven para trabajar, y una persona que tenga tiempo es posible que pueda hacer cosas que nosotros en este momento no nos imaginamos. Es cuestión de tiempo, un poquito de tecnología y un poquito de dinero, pero sí se pueden hacer cosas y probablemente se pueda lograr
un viaje al futuro. Muy bien, profe. Corto. Estoy hablando de futuro corto, de 30 años, 40 años. Muy bien. Yo le repito lo que les dije desde un comienzo. Yo creo que lo imposible es lo que no hemos alcanzado a hacer, pero imposible absoluto no hay. Muy bien, profe. Muchas gracias, profe. La verdad, bueno, para nosotros ha sido un honor y un placer tenerlo acá para despejar todas esas incertidumbres, todas esas dudas, porque más que preguntas eran dudas e incertidumbres, profe. De verdad que de parte mía, de Sergio AM, le agradezco. Ya cada uno de mis compañeros va a dar su apreciación y va a agradecerle, profe. Muchas gracias. Profe, de mi parte, muchas gracias también. Su participación fue enorme, con fundamento. Le da mucho más peso a nuestro programa. Sí, nos agrada y esperamos que en un futuro nos vuelva a acompañar, así como que tengamos la oportunidad también de tener otros invitados tan importantes como usted. Muchas gracias por su tiempo. Nos estamos viendo, profe. A sus órdenes. Bueno, yo como ustedes no podría decirle profe porque me queda así como raro. Sí, raro, se escucha extraño. Se escucha extraño. No, padre, papi, gracias por haber aceptado la invitación y más venida de tu hijo y todo lo demás. Gracias por eso. Y yo lo que tengo para decir es que es un excelente profesor. Dicta clases maravillosamente, es más allá de un profesor, digamos que es un maestro. Pienso que en realidad es un maestro porque hace las cosas muy, muy, muy bien y además más de dar su clase es divertida, o sea, hace que sus alumnos se interesen por lo que él está explicando. Lo digo porque en un viaje al pasado que tuve, hablando de los viajes en el tiempo, estuve en el Instituto Pestalozzi cuando tenía como unos 13 años, que era una caspa de ese colegio y que él no sabía qué hacer conmigo. Estuve en una clase de reflexión que la otra vez estuvimos hablando y él se acordó de eso. Muchas gracias por estar con nosotros aquí. Gracias a ustedes y no sé, Sergio, tal vez nos vamos en un futuro. Todos los jueves a las 21 horas, Sonámbulos, una puerta al misterio, para que ya no camine el sonido. Desde la Tierra Prometida, Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia, emite su señal, la estación, música y programación sin fronteras, por siempre joven.